Hola, buenas tardes. Vamos a hablar sobre aspectos básicos de la hidratación y cómo mejora la hidratación o el adecuado estado de hidratación el rendimiento físico tanto de atletas como personas físicamente activas. Es importante recordar que nuestro cuerpo es principalmente agua. Tenemos hombres un 60% de nuestro peso en agua, tanto intra como extracelular, y en el caso de nosotros las mujeres, un 50% de nuestro peso es líquido como tal. ¿Qué funciones tiene este líquido corporal? Van a ayudar a la regulación de la temperatura, a la regulación del volumen sanguíneo y de la presión arterial, al transporte de oxígeno, nutrientes y también para la excreción de desechos, el mantenimiento del equilibrio, agua y electrolitos, y también es fundamental para el funcionamiento adecuado de nuestros sentidos, tanto el sentido de la piel o igualmente el olfato, ¿verdad? Que están perceptivos con respecto al ambiente. Y también va a favorecer en la mejora de la concentración y el tiempo de reacción. Nosotros tenemos un equilibrio entre la ingesta de líquidos y las pérdidas o los egresos de líquidos como tal. Para poder mantener este balance, nosotros en las ingestas vamos a tomar en cuenta todo lo que estamos consumiendo en líquido, que eso puede ser variable, ¿verdad? Eso va a depender de cuánta agua, jugos o sopas o productos lácteos como leche, yogur, podemos consumir también ahí como un líquido como tal. También otro aporte importante en la ingesta de líquido está el agua contenida en los alimentos, como en las frutas, igualmente con productos como carnes, ¿verdad? O como ahora hablamos de los lácteos también, ellos van a aportar una cantidad de líquido a nuestro organismo. Y una pequeña cantidad es a través de la producción de agua metabólica, de esas reacciones fisiológicas que ocurren en nuestro organismo y van generando moléculas de agua. En las pérdidas, que es la otra parte de este balance, vamos a tener pérdidas insensibles, que son como en la respiración o también como la transpiración, por ejemplo. También vamos a tener pérdidas por sudor, que eso va a depender de ciertas características que más adelante vamos a empezar a desarrollar. También vamos a tener una cantidad de pérdida de líquido cuando tenemos evacuaciones en heces, y otra parte significativa es también en la parte que eliminamos a través de la orina, que eso va también a depender del consumo o de nuestro estado también de hidratación. ¿Cómo regulamos el agua corporal? O sea, ¿cómo sabe nuestro cuerpo lo que tiene que hacer cuando va disminuyendo ese porcentaje de agua corporal que tenemos? Lo primero es que hay un estímulo y ese estímulo es una pérdida excesiva por sudor. O sea, estamos por ejemplo, en un lugar caluroso, a una temperatura bastante alta, a una humedad relativa alta también, entonces empezamos a sudar. ¿Ok? Cuando la sangre empieza a perder agua, aumenta su osmolaridad y se vuelve más hipertónica, o sea, se vuelve como más pesada, hay menos líquido en esa sangre. Entonces, en el hipotálamo, perdón, los receptores van a detectar esa osmolaridad de la sangre y lo que hacen es que van a estimular la glándula de la hipófisis. Entonces, la hipófisis lo que hace es que estimula el hipotálamo y va a liberar hormona antidiurética que va a liberarse a la circulación. Entonces, esta hormona estimula los riñones y les dice, vamos a reabsorber agua. No vamos a tener esa pérdida de agua a través de la orina. Entonces, esa agua lo que hace es que tratan de llevarla otra vez a la sangre o es absorbida en la sangre y va a poder mantener esa cantidad, digamos, de sangre a nivel, de agua, perdón, a nivel sanguíneo, y va a controlar ese aumento en la osmolaridad que inicialmente hablamos. ¿Okay? ¿Qué es lo que pasa? Que seguimos sudando y entonces va a llegar un momento donde el organismo tiene que activar una y otra vez este tipo de regulación para tratar de poder controlar la cantidad de agua que estamos perdiendo, por ejemplo, a través de la sudoración. Cuando nosotros realizamos algún tipo de actividad o estamos expuestos a condiciones a nivel de clima, nuestra temperatura corporal empieza a aumentar en relación a nuestra temperatura central, que es de 37 grados centígrados. Entonces, ese calor que empezamos a producir va a ser proporcional al esfuerzo de la actividad, a la intensidad de la actividad física que estoy realizando y también a las condiciones climatológicas.
Cuando el ejercicio es intenso, cuando aumenta la temperatura y la humedad relativa es alta, hay un aumento de 2 o 3 grados centígrados de esa temperatura corporal interna. Entonces, el organismo siempre va a buscar la homeostasis de poder mantener esa temperatura lo más cercano a 37 grados centígrados. Entonces, lo que hace es que busca qué mecanismos compensatorios puede utilizar para poder eliminar ese calor interno que se está generando o esa temperatura que está aumentando. Y uno de esos mecanismos compensatorios es la evaporación, o sea, la sudoración como tal. Va a haber un equilibrio entre cuánto pierdo de líquido y cuánto produzco de calor. Esa pérdida, esa producción de calor está relacionado con todas las reacciones que se dan en nuestro organismo por la actividad que estamos realizando, ¿verdad? Por ese aumento de temperatura interna que hay en nosotros. Entonces, ¿qué va a influir en la pérdida? La pérdida tiene, como decir, dos etapas. La primera etapa es desde el centro del cuerpo a la piel. Y la segunda etapa es de la piel al ambiente. Entonces, por ejemplo, si nosotros utilizamos productos como muy cremosos que no permitan una adecuada transpiración o liberación de calor, o las personas, por ejemplo, que corren con plásticos o con ropa que tienen telas que no permiten una adecuada transpiración, van a impedir o van a disminuir esa posibilidad de pérdida de calor. Y el otro factor que es de mi piel al ambiente también, eso va a estar relacionado también con condiciones climatológicas. Por ejemplo, en ambientes que son muy húmedos, va a costar que el ambiente absorba más moléculas de agua porque está muy saturado, por poner un ejemplo. Entonces, por eso es que marcas deportivas gastan tanto dinero en investigación y además de eso en tratar de hacer telas inteligentes que se puedan reaccionar mejor a las temperaturas dependiendo de la actividad que yo estoy haciendo o también dependiendo del lugar donde yo estoy. O sea, que si son telas, que si son lugares muy calientes, entonces puedan mantener la piel fresca y puedan permitir una adecuada transpiración, o si estoy en un lugar muy frío, que igualmente puedan mantener ese calor como tal. Es importante que cuando nosotros pensamos en esa eliminación del calor es porque el agua que está en la sangre va a permitir que ese calor se pueda evaporar a nivel de la piel. ¿Qué es lo que pasa? Que muchas veces cuando estamos en entornos que están muy saturados, que hay muchas personas alrededor o que la persona está haciendo actividad física en un lugar caluroso con una suéter o con algún tipo de textil que no permita una adecuada evaporación, ¿verdad? De ese calor, entonces vamos a perder mucho líquido en sudor y ese sudor que gotea no proporciona en la persona un enfriamiento adecuado. Es importante que la sudoración de cada persona va a depender tanto de sus características individuales, ¿verdad? Como también va a depender de la temperatura del ambiente, de la humedad ambiental, de si hay o no viento y la velocidad de ese viento, de la superficie corporal. Por ejemplo, los niños, al ser más pequeños, tienen menos superficie corporal para poder liberar el calor que una persona adulta. Entonces, por eso hay que tener mucho más cuidado cuando están haciendo actividad física expuestos a altas temperaturas ambientales. También el nivel de entrenamiento, o sea, qué nivel de entrenamiento tiene la persona, en qué etapa está, o sea, si está aclimatado también al lugar donde va a hacer la actividad física o va a hacer la competencia, entonces va a ser más favorable porque ya su organismo está acostumbrado a esas condiciones o ha tenido tiempo para poderse adaptar a esas condiciones. El tipo de vestimenta que también la persona pueda aportar, el tipo de textil que usa, ¿verdad? Esa tela que va a permitir una transpiración o no. Y también las condiciones del deporte. Y en esas condiciones del deporte vamos a tomar en cuenta, por ejemplo, el lugar donde se realiza. No es lo mismo que una persona realice, por ejemplo, carrera en calle, ¿verdad? Y esté expuesto a una condición de temperatura y humedad ambiental que tal vez una persona, por ejemplo, que
juegue baloncesto, que esté en un lugar que está cerrado, que está techado, pero igualmente puede haber bastante público, que eso también va a hacer que aumente esa temperatura o que aumente esa percepción de la temperatura. Entonces también hay que ver qué condiciones, y no es lo mismo que un atleta vaya a competir o vaya a entrenar al volcán Irazú a que entrene en, por ejemplo, en Punta Arenas, en el Paseo de los Turistas. También hay que ver cómo son los uniformes. Por ejemplo, si nosotros vemos deportes como esgrima, que las telas son gruesas, que son uniformes completos, ¿verdad? Son muy diferentes a los uniformes de los jugadores de voleibol de playa. Entonces tenemos que contemplar ese tipo de características y además ver dónde se desarrolla ese deporte y qué condiciones hay que tomar en cuenta que puedan afectar la sudoración y la producción de calor. Hay diferentes estados de hidratación. Cuando una persona está en un estado de hidratación adecuado o equilibrado o balanceado, es cuando nosotros hablamos es que está en un estado de euhidratación. Que cuando la persona consume más cantidad de líquido del que debe, entonces tiene una hiperhidratación, que muchas veces algunos atletas utilizan esta técnica que vamos a ver más adelante si es efectivo o no. Y más bien cuando las personas no pueden reponer la cantidad de líquido que están perdiendo a través de la sudoración y la eliminación del calor en relación al líquido que están consumiendo, entonces estamos en un estado de deshidratación. ¿Qué es lo que pasa en este estado de deshidratación? Es que vamos a presentar ciertos efectos adversos. Dentro de esos es que va a disminuir el volumen sanguíneo. Entonces, si disminuye el volumen sanguíneo, quiere decir que el flujo de sangre también va a disminuir. No va a ir a la misma velocidad si estuviéramos en un estado de hidratación o euhidratación. Va a disminuir también la tasa de sudoración, porque como vimos inicialmente, el organismo hace ciertas reacciones para tratar de dejar de perder líquido, ¿verdad? Como el hecho de que vamos a reducir las veces que vamos a ir al baño. ¿Okay? Entonces va a disminuir la tasa de sudoración, pero eso no quiere decir que nuestro calor interno vaya a disminuir o vaya a detenerse esa producción de calor o ese aumento de temperatura interna. Entonces, la pérdida de calor, como no hay, como se disminuyó la parte de sudoración, entonces no podemos liberar calor tan eficientemente como lo hacíamos en la etapa inicial del ejercicio. Va a aumentar, por ende, nuestra temperatura corporal central. Hay algo muy importante también que vamos a empezar a utilizar más el glucógeno muscular que tenemos almacenado. Y no es tanto para proveernos energía, sino es que, como inicialmente les expliqué, hay una parte de los ingresos que es a través de reacciones metabólicas. Entonces, a través de la utilización de ese glucógeno vamos a obtener agua. Entonces, esa agua me sirve para tratar de no ir disminuyendo nuestra agua corporal e ir deshidratándome cada vez más. Y también otro punto importante es que cuando estamos deshidratados o nuestros atletas están deshidratados, la velocidad de cómo pasan los alimentos del estómago al torrente sanguíneo disminuye. Entonces, si nuestro atleta está deshidratado y tal vez se come un banano o un pedacito de barrita o una tricopilia, ese alimento dura más tiempo en el estómago de lo normal. ¿Por qué? Porque necesitamos también líquido, ¿verdad? O necesitamos flujo sanguíneo en esa área para que vaya, haga la digestión que tiene que hacer y transporte ese alimento a donde tenga que ir a dar energía o nutriente específico, pero no tenemos la suficiente cantidad de líquido. Entonces también ese vaciamiento se va a ver alterado. Entonces es importante ver que cada vez que nosotros vamos incrementando la pérdida de agua corporal y no podemos consumir la cantidad de líquido suficiente, el cuerpo está sufriendo. ¿Okay? Y dentro de los efectos negativos, la persona percibe el ejercicio más intenso, considera que es más intenso de lo que realmente es, ¿verdad? Porque tal vez dicen, qué raro, yo en otro momento he corrido a esa velocidad y tal vez con esta temperatura, pero no me he sentido tan cansado como me sentí hoy, ¿verdad? O no pude, tuve que
de la intensidad del ejercicio, esa va a aumentar. Y también es importante que conforme aumenta la deshidratación, va a disminuir esa habilidad cognitiva, o sea, la habilidad que me permite a mí poder contemplar la toma de decisiones, saber que si me llega, por ejemplo, un balón, ¿qué hago con él? O sea, ¿hacia dónde lo direcciono? ¿Cuál es el tipo de estrategia táctica que iba a hacer, verdad? Entonces, esas capacidades se ven limitadas por la falta, ¿verdad?, de ese flujo sanguíneo y el aporte de oxígeno. Si es progresiva y no logramos revertir el estado, lo que va a generar también es una disminución en el rendimiento deportivo. Va a comprometer funciones fisiológicas y va a influir negativamente en todo lo que sea el desarrollo del rendimiento común. Es tolerable para el organismo una pérdida de un 1 o un 2% de su peso en agua. Entonces, por ejemplo, si una persona pesa 60 kilos, un 1% son 600 gramos. Eso es tolerable para el organismo. 800 gramos, 900 gramos es tolerable. 1 kilo puede ser tolerable. Pero más allá de 1,2 litros, ¿verdad? Porque ha perdido 1,2 kilos en líquido, ya deja de ser tolerable y empieza a ser riesgoso para el organismo. Entonces empiezan a accionarse los efectos que anteriormente les comenté. Disminuye el flujo, el volumen, aumenta la presión también arterial. ¿Por qué? Porque el corazón tiene que bombear más fuerte para poder llevar sangre, ¿verdad?, a donde se esté necesitando. Entonces, sí es importante tomar en cuenta que es problemático y riesgoso pérdidas de agua corporal superiores al 3% del peso de la persona como tal. Indicadores de deshidratación: dolor de cabeza, sed extrema, náuseas, orina escasa y oscura, fatiga mental y física, calambres musculares, mareos, es como lo más regular de la deshidratación y es importante que ustedes estén pendientes en sus atletas si identifican alguno de estos indicadores como tal. Hay enfermedades catalogadas por el efecto de ese aumento del calor o de la temperatura interna. Dentro de esas vamos a tener los calambres por calor, que son de lo que nosotros conocemos, ese calambre muscular que nos da, ¿verdad? Pero no es tal vez por un movimiento brusco, ¿no? Sino ya es ese dolor de pantorrillas, por ejemplo, o de cuádriceps que tenemos. Entonces, ¿cuál va a ser el tratamiento? Descanso, consumo de bebidas, reposición de electrolitos, ¿verdad? Otra enfermedad por calor que tenemos es la parte del agotamiento por calor, que dentro de la sintomatología vamos a encontrar náusea, fatiga, desmayo, calambres, sudoración excesiva, o sea, suda más de la cuenta, la piel se siente fresca y se ve como pálida. Entonces, igual, el tratamiento va a ser, me van a colocar o lo voy a colocar en un ambiente fresco, voy a aportar bebidas con glucosa y electrolitos y que estas bebidas tengan una temperatura también adecuada para favorecer el consumo en el usuario. Y una de las más peligrosas es el golpe por calor, que dentro de sus síntomas está la cefalea, el vómito, la desorientación y la inconsciencia. Entonces, en estos ya sí es un poco más, tenemos que actuar más rápido. Entonces, no solo con bebidas, sino muchas veces ya los médicos lo que hacen es colocar en el usuario o en el paciente una intravenosa, ¿verdad?, con una solución salina para poder recuperar el cuerpo lo más rápido posible. O también, por ejemplo, vemos en algunos deportes como triatlón o deportes de larga distancia que muchas veces en los puntos de llegadas tienen camas con agua con hielo. ¿Qué es lo que necesitamos? Que el cuerpo trate de perder ese calor, ¿verdad? Uno de los métodos compensatorios es colocarnos en ambientes fríos para hacer una transferencia de calor, ¿verdad? Como cuando nos colocamos en una pared y la sentimos fresca, tal vez en un día muy caluroso. Entonces, esa pared a mí me da frío y yo transfiero calor a esa pared. Entonces, eso es una de las cosas que se hacen en deportes, digamos, de resistencia a larga duración. O también para poder bajar como esas sensaciones de calores, algunos deportistas usan esponjas de agua con hielo, ¿verdad? Para poder refrescar un poco y permitir, ¿verdad?, consumir un poco de líquido y tratar de contrarrestar esa deshidratación. Ejemplos de hidratación.
El primero es la sed. Pero lo que pasa es que la sed se estimula muchas veces tarde, ¿verdad? Y fisiológicamente se va a estimular cuando disminuye el agua en la sangre, la concentración de agua en la sangre y aumenta la osmolaridad. Entonces es cuando el organismo nos da una señal de sienta sed, sienta sed, pero esa sienta sed es, el cuerpo nos está diciendo estamos deshidratados, ¿verdad? Y muchas veces es una señal que no atendemos o que ya cuando atendemos ya estamos con un nivel de deshidratación considerable. Entonces es importante también el estimular en nuestros estudiantes o nuestros deportistas esas pausas para poder estarnos rehidratando. Ellos están consumiendo líquido y que no consumen líquido hasta que sientan sed. Igualmente, la percepción de esa sed puede aumentar o disminuir de acuerdo a ciertas señales que nosotros recibimos, tanto en boca como garganta, como estómago. ¿Eh? Y también la cantidad de líquido que yo puedo consumir o mi atleta puede consumir puede estar afectando la sed por diferentes factores. Por ejemplo, ese hidratante, el sabor de ese hidratante a mí no me gusta. O el hidratante está demasiado dulce. Es importante tomar en cuenta también que otro marcador simple para poder ver el estado de hidratación es el peso. Y tenemos que ver esos cambios de peso. Entonces, por eso es que hay algunos equipos deportivos que pesan, ¿verdad?, a sus atletas antes y después de cada uno de los entrenamientos o de las competencias que igualmente tiene. Y lo recomendable siempre es no superar ese 3%, ¿verdad?, de peso perdido por sudoración. Otro marcador es la orina. Y aquí nos vamos a enfocar en la parte de lo que es el volumen y el color de la orina. Y estos van a ser indicadores que son económicos y fáciles, ¿verdad?, de poder valorar. Entonces, ¿qué quiere decir? Nosotros podemos enseñarles o enviarles a nuestros atletas una grafiquita como esta de acá, ¿verdad? Donde tenemos un color claro que me va a indicar que si mi orina es de este color, yo estoy bien hidratado, pero más bien si mi orina es oscura, me encuentro deshidratado, como el color de la orina cuando nosotros nos levantamos en la mañana. Es un color, una orina que muestra que estamos deshidratados. Y conforme vamos reponiendo los líquidos, ya sea en el desayuno que tomamos jugo, algún tipo de té o agua o refresco, ¿verdad? Nuestro color de la orina va cambiando y va tendiendo a ser un poco más claro. Lo que indica es que estamos mejor hidratados. Otra cosa que también podemos valorar para ver esta concentración de orina es la gravedad la gravedad de la orina, o sea, la concentración de orina como tal, ¿verdad? Y esto lo podemos medir a través de un par de gotitas de orina, ¿verdad? En un refractómetro. Entonces hacemos una toma o una muestra de orina, igualmente con una jeringa ponemos un par de gotitas en el refractómetro y ahí podemos medir ese volumen de orina y podemos darnos cuenta en qué estado nos encontramos. Si es un estado de hidratación o estamos deshidratados como tal. Ok. El Instituto de Gatorade en varios de sus estudios utilizan este modelo de los indicadores sencillos porque ellos lo que dicen es, si tiene al menos dos de los indicadores es probable que esté deshidratado, pero si tiene los tres, o sea, si perdió peso, si la orina está oscura y tiene sed, la persona está deshidratada. O sea, tiene una mayor probabilidad de estar deshidratado. ¿Ok? Pero es importante que si ya la persona presenta dos, digamos, sed y coloración de orina oscura, es probable que esté deshidratado. Entonces podemos valorarlo o podemos hablar con nuestros atletas e indicarles y decirles, nos vamos a centrar en estas tres cosas. El peso yo se lo voy a pesar al inicio y al final, ¿verdad? Pero usted me va a ayudar con la sensación de sed que pueda tener y también viendo la coloración de su orina como tal para podernos ir guiando. ¿Cuáles son las técnicas que se pueden utilizar para reponer o mantener esa agua corporal? Muchas veces las personas en eventos, por ejemplo, como carreras o igualmente en partidos, ¿verdad? Como en fútbol, lo que hacen es mojar la piel. Eso lo que hace es refrescarnos nada más en un momento específico, nos va a dar el alivio, pero no va a disminuir esa temperatura interna que necesitamos eliminar. Y tiende a ser peligroso. ¿Por qué puede ser peligroso? Porque entonces el atleta se va a sentir menos, con una temperatura un poco disminuida y puede aumentar el esfuerzo del ejercicio que está haciendo.
¿verdad? Entonces es peligroso porque puede llevarse a niveles más altos en la intensidad del ejercicio, pero sigue estando deshidratado. Otra técnica es la rehidratación, que eso es para aumentar la cantidad de líquidos corporales también, mejora el desempeño. Muchas veces sí podemos ir con un consumo un poquito superior a lo que requerimos, pero hay atletas que más bien exceden ese consumo. Entonces es peligroso y además puede ser molesto porque también el atleta entonces se va a sentir muy lleno, va a tener distensión abdominal, puede tener reflujo, entonces tampoco es bueno que consuma una cantidad de líquido desmedida pre-competencia o pre-entrenamiento. Eso también lo vemos en comportamientos, por ejemplo, como en niños. ¿Verdad? Los niños no son de tomar muchas veces líquido en tragos pequeños, sino de tomar mucho líquido a la vez. Entonces también hay que tener cuidado con ellos porque eso también va a afectar la parte digestiva. ¿Qué es el más efectivo? Es la rehidratación. O sea, es estar constantemente consumiendo algún tipo de bebida que me permita reponer el líquido que estoy perdiendo por sudoración. Entonces, en esa rehidratación disminuye la temperatura, disminuye el estrés del sistema cardiovascular y también ayuda a mantener un ritmo de intensidad del ejercicio como tal. Hiponatremia, que también muchas veces se puede presentar en relación con la deshidratación. Esta hiponatremia es cuando disminuye la concentración de sodio. Entonces podemos verla, no sé si tal vez ustedes en la presentación ven que a este atleta la camiseta negra se le ve blanca, ¿verdad? Es de la cantidad de sodio que se arrastró con la sudoración, pero se queda impregnada. Pero ese sodio quiere decir que nosotros lo estamos perdiendo y lo necesitamos para ese intercambio a nivel celular. Entonces, es importante que esa concentración, esa disminución de concentración de sodio puede darse tanto porque yo consumo muchísimo líquido, ¿verdad? Líquido de manera excesiva, entonces más bien el sodio se diluye, ¿verdad? O en actividades prolongadas, 2 horas, en temperaturas bastante altas, no consumo bebidas que aporten electrolitos. Entonces, dentro de la sintomatología vamos a encontrar náusea, meteorismo, cefalea, vómito, edema en manos y pies, confusión y también desorientación. Hay que poner atención en personas que sudan excesivamente, personas que están mal entrenados y tal vez se les ocurre hacer un medio maratón y no tienen ni la aclimatación ni tampoco el entrenamiento para poderlo hacer y muchas veces se presenta más en hombres que en mujeres. Dentro de las recomendaciones de cómo estructura mi hidratación, yo puedo hacer o un programa de hidratación individualizado, ¿verdad? Tomando en cuenta cuánto pierdo de sudor, cuánto dura la actividad, cuál es el tipo de deporte, bajo qué condiciones se realiza mi deporte y todas las características, tanto deporte como individual del sujeto, ¿verdad? O también puedo utilizar la hidratación hasta tener sed y que la persona, ¿verdad?, vaya consumiendo líquido de acuerdo a la necesidad o a la sed que vaya teniendo y que también se pueda orientar con respecto al color de su orina. Entonces aprovecha tiempos de descanso, también consume un poco más de líquido tal vez antes de la actividad, ¿verdad? O es más consciente durante la actividad y que tiene que estar tomando líquido, pero también responde al nivel de sed. Dentro de las recomendaciones, tanto antes, durante como después, lo ideal antes es 4 horas antes de realizar la actividad física, el entrenamiento de la competencia, es que se pueda suministrar de 5 a 7 mililitros por kilogramo de peso. Eso quiere decir, si tengo un atleta que pesa 50 kilos, entonces 4 horas antes del entrenamiento debe consumir al menos 250, 5 por 50, o 7 por 50, 350 mililitros. 4 horas antes. Puede ser en un jugo, puede ser agua, puede ser té, igualmente, puede ser un refresco, ¿verdad? Y si todavía el color de la orina de mi atleta es oscura unas 2 horas antes de la competencia, entonces puedo aportar de 3 a 5 mililitros. Entonces, mínimo 150 de 3 por 50 o otros 250 mililitros de líquido antes del entrenamiento o competencia. Siempre buscando que la orina esté dentro de la escala de lo que se ve más claro. ¿Qué hacemos durante? Lo ideal es, si vamos a utilizar un protocolo individualizado, poder establecer la tasa de sudoración.
y reponer los líquidos de acuerdo a mi tasa de sudoración. ¿Eso qué quiere decir? Si pierdo 500, repongo 500. Y lo ideal es no tener pérdidas de peso mayor al 2%. Si no puedo hacer tasa de sudoración, entonces al menos el aporte debería ser de 150 a 350 mililitros cada 15 o 20 minutos. Si la persona no está acostumbrada a consumir líquido durante los entrenamientos, entonces podemos empezar con poquito líquido, digamos unos 150 mililitros cada 20 o 30 minutos, o si no, por lo menos sorbos y tratar como entrenadores de estar haciendo pausas para que nuestros atletas estén consumiendo líquido y empiecen a desarrollar el hábito. Es importante también que si nosotros, por ejemplo, tenemos un partido, nosotros estamos en Limón, pero vamos a venir a jugar aquí a San José, ¿verdad? Entonces que nosotros también podamos practicar las características de nuestro protocolo en condiciones ambientales como los lugares donde vamos a competir. Después, lo ideal es reponer de 120 a 150, ¿verdad? Por ciento del líquido perdido. Perdí 500, entonces al menos tengo que reponer 600 o tengo que reponer 750 mililitros y también poderme fijar de acuerdo al color de la orina. Es importante también que muchas veces nuestros atletas terminan de entrenar o de competir y horas después van al baño a orinar, ¿verdad? Y todavía la orina es de color oscuro. Entonces necesitamos estimular en ellos también que terminada la actividad física puedan, ¿verdad?, hacer una adecuada hidratación para que ese material de desecho que necesitamos eliminar lo podamos sacar de nuestro sistema. Dentro de las bebidas que regularmente se consumen o están disponibles, podemos utilizar agua. En este país el agua es potable, entonces tenemos esa gran ventaja que podemos estar hidratándonos, ¿verdad?, reponiendo líquido a través del consumo de agua potable. O también podemos utilizar bebidas deportivas, ya sea que tengan carbohidrato, ¿verdad?, como las conocidas comercialmente, o también que puedan aportar electrolitos. Si no, también puedo utilizar bebidas caseras como agua de pipa con una puntita de sal o jugo de naranja o jugo de manzana con sal también, una puntita de sal, o por ejemplo me puedo hacer una limonada o un agua de sapo, ¿verdad? Si estoy acostumbrado, pero ahí es importante la temperatura. Siempre, siempre las bebidas van a mejorar el poderlas consumir y poderlas digerir de una manera más eficiente si están en una temperatura adecuada. ¿Qué quiere decir eso? Ni que estén tibias, ¿verdad? Ni que tampoco estén frías, pero va a depender también del lugar donde yo estoy. Por ejemplo, si estamos haciendo un taller en el Cerro de la Muerte o en el volcán Irazú, si me dan un hidratante a 15 grados de temperatura, ¿verdad? La temperatura de la bebida, puede ser que yo no quiera tomarme eso, está muy frío para mí, todavía estoy en un lugar frío, pero si, por ejemplo, tal vez me dan un agua dulce, que igualmente tiene carbohidrato, igualmente va a ser líquido, pero una temperatura que es más agradable para mí en el lugar donde yo estoy. ¿Ok? También vamos a tener bebidas con electrolitos, y hay otras bebidas que también utilizan, pero que no es recomendable utilizarlas durante, ¿verdad? Pueden ser para después, por ejemplo, como en el caso de la leche, que es un buen recuperador y además tiene un buen porcentaje de líquido. Les agradezco que cualquier duda, pregunta o consulta con respecto al tema la podamos desarrollar ya en la parte de los talleres prácticos. Muchísimas gracias.